Listo. Muy buenas noches, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Aquí una vez más para un interesante debate entre dos hermanos cristianos. El tema sería la justificación, si no me acuerdo, ¿verdad? La justificación. Se pusieron de acuerdo en 3 tiempos. 20 minutos para cada uno, 15 minutos para cada uno y 5 minutos para cada uno. 15 minutos de refutación y 5 minutos de contrarrefutación para cada uno. Este que le habla es el hermano Mónico Vázquez. Voy a estar moderando este interesante debate. Así que lo único que yo le pido a ustedes, y siempre lo pido en vivo, es que no se falten el respeto. Pueden atacar la doctrina, pero la persona no. Los ad hominem no se permiten. Así que, bueno, vamos a dar paso a que se presenten cada uno. Vamos a empezar con el que va a comenzar el debate, que es el hermano Rodrigo. Rodrigo, preséntese. Ok, muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Hoy tenemos este tema sobre la justificación. Mi nombre es Rodrigo Calvo, apologeta católico, miembro del movimiento Juan 23. Saludos a Gabriel Muñoz y a Roberto Rivers, que están conectados. Y bueno, adelante, Mónico, muchas gracias. Muchas gracias, hermanito Rodrigo. Ok, vamos a dar paso a Luis Alfíngel. Luis Alfíngel, si quieres, prende la cámara para que te puedan ver. Y después explico qué es lo que pasa. Ok, no te preocupes. Enciende el micrófono. Los oyentes de este canal. Bueno, en esta noche ya es la segunda vez que estoy en este canal. Un diálogo, pero con debate. Vamos a ponerle un poco de debate sobre el tema de la justificación. Mi nombre es Luis Alfínger, desde Venezuela. En algún momento, si me llego a ir, le pido que me vuelvan a añadir rápido, porque a veces la internet es débil aquí en Venezuela. Y bueno, me congrego en una iglesia cristiana evangélica, mi teología es reformada. En estos momentos, por ejemplo, el día de mañana, si nos vamos a reunir, pero por problemas del COVID nos estamos reuniendo muy poco. Hasta aquí mi presentación y espero comiencen. Muy bien, ok. Para los que estén viendo este debate, el amiguito Luis Alfíngel está teniendo problemas de internet y por algún motivo, con la cámara apagada, cuando él tiene la cámara apagada, puede escuchar muy bien al hermano Rodrigo mientras está hablando. Así que vamos a permitirle, ya el hermano Rodrigo lo permitió, vamos a permitirle que mientras el hermano Rodrigo esté haciendo su argumentación, entonces Luis Alfíngel va a quedar con su cámara apagada. Él va a escuchar todo. Y cuando él vaya a comenzar su exposición o su argumento, entonces él va a encender la cámara. Muy bien. Así que, bueno, vamos a comenzar este interesante debate. Voy a colocar aquí mi cronómetro. No es necesario. Bueno, ¿Tienen problemas también, Mónico, con la internet? No sé. No eres tú, Luis. Tocará apagar entonces las... No, pero yo los escucho. Ah, bueno. Okay, pues está bien, pues entonces no hay problema. ¿Ok? Yo te estoy escuchando bien, pero como no escucho cuando Mónico comenzó. Bueno, pues a lo mejor hay un lapso de tiempo que transcurre de aquí a allá. Bueno, yo voy a poner el cronómetro lo van a estar viendo ellos. Yo creo que se puede ver en la parte de abajo de la pantalla. Así está. Bueno, no es necesario que se esté colocando, pero si el hermano Rodrigo va haciendo su exposición, yo voy a avisarle 2 minutos. ¿Usted quiere que le avise 2 minutos? ¿O 3? Vamos a ocultar entonces el cosito. El cronómetro. El cronómetro. A ver. ¿Cómo lo quito? En la parte de arriba aparecen varias pantallitas. Dele el que aparece 2. Como si fuesen dos cámaras, 2 pantallas. En la parte inferior de su pantalla, parte inferior, aparecen varias pantallitas, varios cuadros pequeños. Sí. Dele pulse al que es de 2, al que aparece como 2 pantallas divididas. Remove. Ahí está. Ya. Perfecto. Muy bien.
Pues entonces vamos, bueno, si lo quiere dejar así, no hay problema, a mí me encanta así. Sí, Vamos no. entonces, sí, así se ve todo. Vamos entonces a dar paso a los 20 minutos de argumentación o de exposición del hermano Rodrigo. Recuerden que el tema va a ser la justificación. Muy bien, ¿preparado, hermano Rodrigo? Un sorbito de agua antes. Ok. Listo. Muy bien, sus 20 minutos comienzan ya. Listo, muchísimas gracias. Voy a hablar de lo que enseña la Iglesia Católica hoy sobre, o lo que enseña pues sobre la justificación. La justificación, para que todos lo sepan, es la forma como Jesucristo nos declara justos ante el Padre. ¿Ok? Ahora, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Gracia viene de charito o de charis, que significa amor. Este es un amor inmerecido. Él nos salva por amor. Pero digamos que el término salvación está relacionado con algo llamado la justificación. O sea, ¿cómo somos justificados? Por medio de Dios y también, digamos, por parte de nosotros que colaboramos en la obra de la salvación. En este sentido, entonces la Iglesia enseña que en primer lugar nosotros somos justificados por la gracia de Dios, o sea, por el amor de Dios, ¿sí? De hecho, dice Romanos 3, 24 y 23, 24, perdón, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su sangre, mediante la fe para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente para ser él justo y justificador, para ser él y justificador, ser justo y justificador del que cree en Jesús. Y Tito 3:7 dice, para ser justificados por su gracia, o sea, por su amor, fuésemos constituidos herederos en la esperanza de vida eterna. Entonces, la primera forma de justificación es a través de su gracia, porque la gracia de Dios emana todas las bondades, todos los dones de Dios para con los hombres. Y uno de esos dones es la justificación. Entonces, la primera justificación, el primer nivel, es por su gracia. El segundo nivel, y no menos importante... Disculpa, Rodrigo. ¿Puede Mónico quitar la cámara porque te dejé de escuchar bien? Disculpa, y puedes volver a regresar. Mónico, por favor, puedes quitar la cámara para escuchar mejor. Ya está. Para el cronómetro, Claro sí, Mónico. Y sí, me disculpa. Pues. No se preocupen. Ah, se le cayó la internet. Chanfle. Bueno, esperemos porque hay problemas de... Vamos a esperar. Con Luis. Vamos a ver. Ese era el problema, no era mi cámara, era que estuve perdiendo la señal. Ahí está. ¿Listo, Luis? ¿Estás listo, Luis? Sí. Entonces, sí, ya. Muy bien. Reponme un minuto, por favor. Sí, claro que sí, dele. Entonces, como estaba diciendo, nosotros primeramente somos justificados por gracia de Dios. El gracia viene de caris o de charito, que significa por amor. O sea, Dios nos justifica porque nos ama. Y di la cita de Romanos 3, 24 al 26 en adelante. Luego viene con Tito 3:7 que dice, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en la esperanza de vida eterna. Ahora, luego viene la justificación por medio de Jesucristo, que no es menos importante porque Él es Dios, ¿no? Junto con el Padre son un solo Dios. Dice Romanos 10:3-4, pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la propia suya, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Y tenemos 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, donde dice, cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor.
Ahora, en cuanto a eso, ¿qué nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica? Dice así, numeral 1991. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Con la justificación son difundidos en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad, y nos es concedida la obediencia y a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que la justificación también está atravesado por el charis, por el amor de Dios. Toda la justificación, incluso la que nosotros hacemos a través de la fe y de las obras. Y la obra de Cristo también fue por amor. Cristo nos amó tanto que se entregó a nosotros, por nosotros. Dice el numeral 1992. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. Tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de toda la vida eterna. Ahora, sobre esto tenemos al respecto también la cita de Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Vamos a leerla. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, por su muerte somos justificados, pero no solo por su muerte, también por su resurrección. Vamos a mirar entonces al respecto la cita, perdón un segundito, aquí la cita. Bueno, vamos a mirar la sangre de Cristo y vamos a mirar luego la resurrección. Romanos 5 del 8 al 10. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Ahora, miramos la justificación por la resurrección en Jesucristo. Romanos 4, del 23 al 25, dice lo siguiente: y la Escritura no dice solamente por él que le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe, o sea, la fe en esta resurrección. A nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Entonces ya vemos tres elementos: resucitados por su amor, justificados por su amor, que es la gracia de la cual emana todo. Luego, por Jesucristo, por la persona de Jesucristo, en su encarnación, en su muerte en la cruz y en su resurrección. Ahora, dice, vamos a ver Romanos 5:18, perdón, vamos a mirarlo, qué es lo que nos dice al respecto. Dice así: y así como por la transgresión de uno, o sea, de Adán,
vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces, todo a través de Jesucristo. También tenemos la justificación a través del Espíritu Santo. Bueno, vamos a mirar en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 6:11, ¿sí? Dice, y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, en el Espíritu Santo también somos justificados por medio de Jesucristo. Y en 1 Timoteo 3:16 dice, y sin duda alguna grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que dice el Catecismo 462, numeral 462, al respecto de la justificación. A ver. Vamos a ver, por aquí. Se me fue, 466, 62. Dice así. 62 o 402, creo que es, perdón. 402. Dice, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo afirma, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, como lo acabamos de leer en Romanos 5:19. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado de la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos la justificación que da la vida. Muy bien. Ahora vamos a ir al Catecismo 519 a ver qué nos sigue diciendo, porque pues obviamente lo que yo estoy exponiendo es doctrina católica. Dice, toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros desde la encarnación. Por nosotros los hombres, por nuestra salvación hasta la muerte, por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros, de una vez por todas permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y vamos a mirar al respecto lo que dice Romanos 4:25. Romanos 4:25 nos dice lo siguiente, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, de hecho también primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que por medio de esta justificación tenemos un abogado en Jesucristo. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Listo. Entonces, nosotros tenemos en Jesucristo toda nuestra justificación. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 9, también al respecto. Dice así, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen a Jesucristo. Entonces, también somos justificados por la obediencia. Esta obediencia se traduce en las buenas obras. Por otro lado, entonces, tenemos que somos justificados por la fe. La diferencia con los reformados, que ellos creen que solo por la fe, nosotros creemos que por la fe viva.
La fe viva es la fe junto con las buenas obras. Dice Romanos 3, 28, 30. Dice, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Obras de la ley, las de Moisés, no las buenas obras. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Romanos 4, 3, 5 ya lo leímos, pero dice, en efecto, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe le reputa como justicia. Romanos 5:1, habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 3:8, la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva: en ti serían bendecidas todas las naciones. Así también Gálatas 3:11 y Gálatas 3:24. Ahorita vamos a terminar con Efesios 2:8, pero antes de eso, entonces, resulta que nos dice que nosotros somos justificados por la fe sin las obras de la ley, que son distintas a las buenas obras. Dice Gálatas 2:16, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, pues las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿estará Cristo al servicio del pecado? De ningún modo. Por eso es que son buenas son necesarias las buenas obras. No, y dice Gálatas 2:21, no tengo por inútil la gracia de Dios. Si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiera muerto Cristo en vano. Ahora, somos justificados por las buenas obras. Dice Santiago 2, capítulo 2, 21 al 25. Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y entonces miren que por las obras la fe alcanzó su perfección y alcanzó pleno cumplimiento de la escritura. Dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Del mismo modo que Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras, no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. También dice Mateo 6:4, así tu limosna, da tu limosna, así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lucas 11:41, dad más bien limosna de lo que tenéis y así todas las cosas serán puras para vosotros. Lucas 12:33, vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos donde no llega el ladrón ni la polilla. Entonces vemos que con una buena obra establecida por Dios como la limosna, nosotros nos hacemos bolsas inagotables en los cielos, que eso es una forma de justificación. Romanos 2 del 10 al 14 dice, en cambio gloria y honor y paz para todo el que obre bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas en Dios, que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles no tienen ley y cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley para sí mismos, son ley. O sea, que por sus buenas obras, ellos se pueden bastar cuando lo hacen con buena conciencia para Dios. Ahora, también somos justificados imitando a Cristo en sus obras, ¿sí? Y en sus palabras. Romanos 8, 29 al 30.
pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los justificó, y a los que justificó, esos también los glorificó. Ahora, vamos a mirar rápidamente para terminar, porque ya se me está acabando el tiempo, Efesios 2, del 8 al 10. Y aquí vamos a ver cómo hay buenas obras, porque el hombre puede hacer buenas obras, por ejemplo, como arreglar un tubo, pavimentar una calle, esas son buenas obras, pero hay unas buenas obras que Dios predestinó o desde el principio de los tiempos para justificación. De hecho, para la que es la salvación, la gracia, la fe y las buenas obras son predestinadas por Dios, vienen de Dios, no del hombre. Dice Efesios 2:8, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. O sea, ¿qué viene de Dios? La fe y la gracia. Dice, en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Entonces aquí vemos que lo que es gracia, lo que es fe y lo que son buenas obras, para que exista la fe viva y no la fe muerta, todo proviene de Dios, no son obras nuestras, que por ejemplo en el protestantismo dicen que las obras son nuestras. No, hay obras nuestras como pavimentar una calle, arreglar un tubo, cocinar un plato rico para la novia, pero estamos hablando de las buenas obras que Dios predispuso para la justificación, por ejemplo, las obras de misericordia que encontramos en Mateo capítulo 25, y faltándome 3 segundos, dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muy bien. Déjame pagar aquí. Ok. Culminó su totalidad de 20 minutos completo. Así que vamos a dar paso al amigo acá. Estaba acumulando. Luis Alfingel. Luis Alfingel. Puede quitar, sí, te escucho. ¿Puede quitar la cámara, por favor, Rodrigo? Ya. Sí. Ok. Muy bien. Sí, dime. Ok, vamos a dar paso. ¿Me escucha bien, verdad? Sí. Bien. Vamos a dar paso con los 20 minutos de exposición del amigo Luis Alfingel. Sus 20 minutos comienzan ya. Ok, voy a presentar el sistema de cómo mi metodología primeramente es bíblica, aunque voy a citar también en la refutación algo del catecismo que él nombró también. Bueno, lo primero que voy a presentar en el punto número 1 es que el sistema católico está errado. En el segundo punto, cómo enseña el sistema de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, y voy a utilizar un poquito también esto mismo, lo que es la exegética de Romanos. Bueno, en el primer punto, veamos bien, en lo que es la gracia y la fe son dones. Estamos completamente de acuerdo que estos dones nos llevan a la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8. Son dones. Como enseña Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si son dones, la justificación proviene de Dios, como ya lo presentó todo esto. Bueno, Romanos capítulo 5 nos enseña exactamente la justificación. La gran diferencia, y por eso comienzo de esta manera, la gran diferencia, y yo lo anoté aquí, bueno, lo que pasa es que mi cámara no se ve muy bien, es de esta manera. El sistema católico, lo que pasa es que no se ve por mi cámara, el sistema católico presenta gracia, fe, y presenta a alguien justificable. Exactamente. No lo presenta completamente justificado, bajo la fe. Si la gracia y los dones son fe. Y presenta a alguien justificable, no justificado completamente. Presenta la justificación como un proceso de cooperación, sea 50% el hombre y 50%, bueno, lo estoy dividiendo de esta forma, y 50% Dios, que lleva a las obras de los sacramentos. ¿Cuáles son las obras de los sacramentos? Precisamente, bueno, nada más voy a nombrar 3: la hostia, la confesión al sacerdote
y el bautismo, que en este debate, sin querer queriendo, es muy importante también, aunque no tanto, pero sí, porque también presentan la justificación en el bautismo, lo que se llamaría infusión. Nosotros presentamos, ahora sí entro a lo que es el sistema de nosotros, presentamos la salvación por gracia y fe también, pero la justificación por fe, completamente por fe, en un sentido de imputación. Es la diferencia. Imputación, transferencia de que el Señor se le imputan nuestros pecados en la justificación. Y aquí sí tengo que empezar a leer la Biblia. Lógicamente estoy argumentando. En lo que es las obras, existen las obras en la santificación. La santificación es un atributo comunicable de Dios. Ese atributo comunicable de Dios proviene también de la fe y por medio del Espíritu Santo, que es el que nos santifica. Comienzo con la Biblia, como leo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia ahora se muestra de esta manera. Tenemos el sistema católico, que es alguien justificado, aquí lo anoté, pero no se ve, sé que no se ve, bueno, ahí se ve. Y el sistema que dice gracia, fe igual a justificación, Romanos 5:1, y absoluta justificación. Ahí hablamos de imputación y le damos la gloria a Dios. Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como voy leyendo, aquí entra la fe y la gracia. Lógicamente, como ya nombré en Efesios, por medio de la fe, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esta fe es la que dice Romanos capítulo 5, que nos justifica sin obras algunas. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hay varios textos que enseñan que, por ejemplo, los dones son irrevocables. Romanos 11:29, donde dice también que, bueno, sabemos el contexto hablando de Israel y todo, pero al final nombra que el llamamiento y los dones son irrevocables. ¿Qué estoy queriendo decir? Gracia y fe son dones de Dios que no pueden ser revocables. Si tenemos fe y tenemos el peso de la gracia y el peso de la fe, haris en griego, pisteo en griego, entonces nos da igual a salvación, justificación por medio de la imputación de Jesucristo. En Santiago, como ya dije, estos dones, como también está en Romanos, son irrevocables. Al ser irrevocable, Él no tiene mudanza de variación. El Señor Jesucristo, y que es el mismo Dios, Yahweh. Gracia y fe da igual a justificación. Gálatas 2:16. Bueno, Gálatas 2:16, y los textos enseñan que no hay obras. En medio de esto, no hay obras. Justificación por fe. También está 1 Corintios 6:11. Voy a leer primero 6:11. Dice, y esto erais algunos, tiempo pasado. Escúchese bien, tiempo pasado, siendo lavados, ya habéis sido santificados, tiempo pasado. Ya habéis sido justificados, tiempo pasado, en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios. Lo que sucede es que el sistema católico coloca la justificación como un proceso. Nosotros creemos en la santificación progresiva, pero ya habiendo sido justificado. Romanos capítulo, bueno, Gálatas, voy a leer Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley. Aquí es donde queda ya explícito que la ley no justifica, eso lo saben todos. La ley no justifica, no nombra tampoco obras, sino que por medio de la fe de Jesucristo, aquí es donde nombra la fe, nosotros hemos creído en Cristo para ser justificados a base de la fe de Cristo y no de las obras de la ley, por cuanto nadie será justificado a la base de las obras de la ley. Yo puedo mostrar muchos textos que enseñan que la justificación es por fe en Jesucristo, al igual que por gracia, pero no hay textos que enseñen que la justificación es por obra.
Continúo, vamos a Romanos capítulo 5, ahora el verso 9, el verso 9, en el capítulo 5. Y yo vivía un tiempo sin ley, pero viviendo bajo el mandamiento. Disculpen, me fui muy 5:9. Así que mucho más, habiendo sido ya justificados en la sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Vuélvelo a nombrar en el tiempo pasado, lo vuelve otra vez a nombrar en tiempo pasado, justificados, porque ese verbo es un auristo. Ya voy para allá. Romanos 3:24. Bueno, para ir completamente a la exégesis de Romanos capítulo 5, perdón, 5:1. 3:24, ¿cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está. Ya usé los textos que dicen justificados por fe y ahora justificados por gracia, por si acaso hay pregunta de que dónde dice que somos justificados por gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Coloca la sangre de Cristo también, así como en el anterior versículo. Tenemos también que decir entonces que la justificación en este sentido para nosotros, como enseña la Biblia, no es por obra, porque no hay versículo que lo enseñe. Voy a argumentar conforme a lo que está escrito en la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 5. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 5 es el que más me enseña esto. Bueno, 3, 4 y 5, pero voy a utilizar solamente un solo versículo para demostrar contra lo que enseña Santiago capítulo 2, que han puesto a Santiago contra Pablo. O sea, en una pequeña guerra lo han puesto contra Pablo, pero en mis 15 minutos de argumentación voy a explicarlo más abiertamente. En el tema de Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, en griego es un verbo auristo. Esto significa puntualmente en el tiempo, que es prolongado, es una acción única que ya fue. ¿En qué momento? En el momento que se cree, la fe, que se activa la fe. Si creemos en la fe viva, porque la fe muerta no produce nada, pero entra en el tema de Santiago. El verbo auristo es pasivo, voz pasiva, en el tiempo que se está realizando la fe. Dice el versículo en nuestro idioma, porque recuerden que estoy hablando en el sentido diatekos, en griego. Pues por la fe, es el medio, la fe, la gente que produce la justificación en el sujeto. En este momento sería un sujeto plural, porque está hablando Pablo de muchos. Es un participio. Ese participio se deriva, y voy a ir más lento, en adjetivo relacionado con el sujeto, que le da una cualidad. Además, que es un verbo auristo, escúchese bien, que significa que ya se cumplió y los dones son irrevocables. Y en Dios no hay sombra de variación. Entonces, al tener este verbo auristo, véase bien, es un participio que da un adjetivo que es nominativo también, que es un sustantivo nominativo. Eso lo pueden encontrar en cualquier interlineal. Yo revisé 4 interlineales. Lo que pasa es que mi cámara no se ve bien, pero lo podría mostrar cómo se enseña en el griego para que lo vean bien. Miren, aquí está, por ejemplo, en este interlineal, aquí lo tienen, ¿ves? De repente no se ve bien, aquí está. En este interlineal dice, ¿verdad? Verbo auristo pasivo, voz pasiva, nominativo, participio nominativo y plural masculino, porque está hablando de muchos, en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que es un adjetivo relacionado al sujeto, que le da una cualidad. ¿Cuál es esa cualidad? Que lo habita de justicia. Justo, le está habilitando. Después de Romanos capítulo 1, cuando empieza él hablando del evangelio, que comienza hablando de del juicio en el capítulo 2, y ahí arranca en el capítulo 3 y 4 sobre cómo fue justificado Abraham por medio de la fe.
entra ya en el capítulo 5 como dando una conclusión de que la justificación, además que ya lo presenta en el capítulo 3 y 4, que la justificación en ese juicio que presenta en el capítulo 2, que hay que argumentar conforme al contexto, él lo presenta como de que ya está listo por medio de la fe. O sea, ya no podemos hacer más nada. Ahora bien, es nominativo, sustantivo nominativo. ¿Por qué? Porque hace un justo. En este caso sería un artículo indefinido, perdón, como es masculino plural, se diría nosotros somos justificados, somos justos, y de esa manera tenemos entonces de que habla en un tiempo, como ya había dicho, siempre pasado. Justificados, fuimos por medio de la fe. Cuando dice justificados, como es un verbo aoristo, es una acción puntual que se cumple en los dones de la gracia y de la fe. Gracia para salvación. Ahora, la justificación, lógicamente, nos hace ser libres. El Señor Jesucristo imputó, lo que significa transfirió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando hablamos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Irene Poyeo dice en griego, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el hombre se mantenía en una guerra. Porque ¿cuál era la guerra? Que el hombre vivía en pecado. Entonces, al llegar a Jesucristo hay una redención. Por eso es que habla en los versículos de Romanos capítulo 3 sobre la sangre y también sobre la redención, como también nombra en Corintios capítulo 6, que ya se demostró. Entonces, cuando dice de esta manera, el problema lo tenemos es en la contraparte, como ya presenté, que coloca las obras en el plan de justificación. O sea, es como colocar un proceso de justificación. Santificación progresiva sí existe, pero la justificación ya fue cumplida. Entonces, hay una diferencia en lo que es decir que la justificación es un proceso bajo obras, a decir que la justificación fue realizada completamente. Y entonces cuando vemos en el tema que existen diferentes versículos, tal vez donde me habla de justificación, hay que irse a la gramática. ¿De qué me está hablando exactamente? Como ya les nombré aquí en Romanos capítulo 5, y lo vuelvo a leer más detalladamente. Justificados, ahí, verbo aoristo. Pues por la fe. Pablo siempre presentó la justificación por la fe. Pablo siempre la presentó, al igual como presentó en el capítulo 3 la justificación de Abraham, por la fe. Tenemos paz para con Dios. Entonces la justificación no es algo que se pierde o se gana o lo perdí porque pequé, no. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la santificación. Si la creemos, que está en ese proceso. ¿Qué sucede si alguien peca? Por ejemplo, oye, X, un pecado, porque siempre puede, nadie diga que nunca peca, porque se autollamaría ser mentiroso. Bueno, tenemos Hebreos capítulo 12, versículo, voy a leer desde el versículo 7. Si soportáis la disciplina, bueno, voy a leer el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí, aunque no me está hablando de justificación, coloco en el tema la santificación. Pues el que peca, si es hijo de Dios, va a ser disciplinado. Aquí es cuando entra el tema de la santificación. Pero no podemos, como digamos, enredar esto. O sea, sí creemos, como ya presenté aquí en el sistema que escribí, sí creemos que la gracia y la fe van en conjunto para llegar a la justificación, pero es una justificación absoluta, no es una justificación de alguien que posiblemente, gracias a mi hermano Mónico, posiblemente va a ser justificado. ¿Por medio de qué? Bueno, pienso que en este momento, cuando se habla de esta manera,
es porque se coloca las obras. Y en las obras estamos hablando de los sacramentos en este punto. Entonces, en el sistema católico hay algo que no cuadra, porque yo podría presentar siempre justificación por fe y por gracia, pero no hay versículo que diga que hay justificación por obras. Entonces, cuando colocamos de esta manera, al menos de que, y eso me tocaría ya mis 15 minutos de hablar de Santiago. Ahora, si hablamos de justificación absoluta, existe la imputación y se le da la gloria a Dios. Como siempre, en la gracia se le da la gloria a Dios, en la fe se le da la gloria a Dios y en la justificación hay una imputación, no hay una infusión, que es en el bautismo, porque se coloca entonces la obra del hombre, entonces se le quita la gloria a Dios. Ya estaría yo diciendo que yo me justifiqué porque yo me bauticé o porque yo hago tal obra. Aquí es donde también entra el tema de la ley, porque si la ley no justifica, entonces la obra del hombre tampoco justifica en ninguna manera. Entonces, de esta forma presentamos los dones como algo irrevocable, como enseña Santiago capítulo 1, versículo 17, que los dones son irrevocables, poderoso es Dios, Él es inmutable. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay frases ni periodos de sombra. En Él no hay cambio. Y si en Él no hay cambio, entonces es imposible que los dones sean fe y gracia más obras. No existe, no existe. Disculpa. Bueno, mis hermanos, hasta aquí los dejo porque creo que el tiempo ya me queda poco tiempo. Los dejo entonces. Bueno, terminó faltándole 1 minuto y 3 segundos para culminar sus 20 minutos. Muy bien, ya aquí terminamos la primera parte del debate. Vamos a dar paso ahora a la segunda parte del debate, que son los 15 minutos de refutación. ¿Estás preparado, hermano Rodrigo? Listo. Ok, permíteme un momentito que yo no estaba preparado. Ahora. Bueno. Ok. Sus 15 minutos comienzan ya. Perfecto. Entonces, prácticamente todo lo que él dijo, yo ya lo había mencionado. ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, él dice que los sacramentos son obras. No, los sacramentos no son obras. Son signos visibles de la gracia de Dios. ¿Por qué no son obras? Porque para bautizarme no soy yo el que me bautizo. No, es un ministro ordenado con autoridad de Dios el que me bautiza. Yo no hago la obra. O sea, aplican la gracia sobre mí. Cuando yo hago obras, significa que yo me bautizaría, que yo autoconsagrara y me autocomulgara, ¿sí? O yo me autoconfesara. Eso sería una obra. Ahí hay un error conceptual grave en Luis Alfinger. No son obras, son signos visibles porque los recibimos, no los hacemos. Por otro lado, dice, bueno, él trató de decir que solo por la fe varias veces, que era la justificación, pero no existe y él no pudo dar ningún versículo de la Biblia donde diga que solo por la fe. Él dio los versículos sobre la fe y los católicos también creemos que la fe justifica y la fe, pero la fe viva. Ahí está el problema donde radica el problema del protestante, porque ellos dicen, nosotros creemos que la fe sola justifica, la fe sin obras. El problema es que Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Y no solo Santiago, nos lo dice Jesús, ahorita vamos a mirar, ¿sí? Nos lo dice el mismo Pablo, que la fe sin obras no tiene sentido, está muerta, ¿sí? Ahora, para que haya esta fe viva, la única forma de que haya fe viva es cuando está unida a las buenas obras, ¿ya? Ahora ellos inventan y dicen que es que la fe produce buenas obras, no siempre es así, porque si no nos hablarían de la fe muerta, ¿ya? La Biblia no nos hablaría de la fe muerta. Ahora, ¿la fe produce buenas obras o las buenas obras producen la fe? Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10 nos dicen que todas provienen de Dios. Ninguna produce la otra, no. Todas provienen de Dios, las pone al hombre a su servicio para que el hombre en su libre albedrío decida si quiere tomarlas para salvación o no. ¿Ya? Y aquí ellos también anulan el libre albedrío. Ellos ya dicen que ya yo soy salvo y ya soy justificado, es imputable y esto no se puede cambiar. Pero resulta que
Dice, bueno, habló primero, antes de entrar a eso, dice Gálatas 2, citó Gálatas 2:16, vamos a mirarlo rápidamente. 2:16 dice, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley. Yo ya había advertido, las obras de la ley no son buenas obras, son las obras de la ley de Moisés. Por ejemplo, si un hijo se porta mal, sacarlo, se lo entrega a las autoridades lo sacan a las afueras del pueblo y junto con todo el pueblo lo apedrean hasta la muerte. Esa es una obra de la ley. Otra obra de la ley, que un hombre de testículos aplastados no pueda entrar a adorar a Dios en la congregación. Esas son obras de la ley, no son buenas obras. Entonces aquí hay un problema en el hecho de que no sabe identificar la diferencia entre lo que es una obra de la ley y buenas obras. Entonces no es que Pablo esté chocando con Santiago, el problema es que ellos están confundiendo las obras de la ley de Moisés, los mitzvot, ¿sí?, y los mandamientos, que en Efesios 2:15 nos dice que ya fueron clavados en la cruz, los confunde con las buenas obras. Les voy a leer Efesios 2:15 rápidamente para que ustedes mismos lo puedan comprobar. Dice, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. A eso se refiere, a ese tipo de obras. Entonces, vemos el segundo error. Ellos confunden buenas obras con obras de la ley. Tercero, dice, bueno, que para ellos es un proceso automático la justificación y para nosotros es un proceso. Claro, en ese sentido, cuando la Biblia y las citas que él dice que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ¿sí?, no quiere decir que ya automáticamente somos justos, sino que por el contrario, o sea, lo que ha hecho Cristo con su obra es establecer la obra de justificación. Él dice, no, es que justificación y justos es lo mismo. No es lo mismo. Lo que hace Jesucristo es establecer la obra de justificación. Nosotros somos justos en la medida que comenzamos a avanzar en esa obra de la justificación de Cristo. Él establece la obra y la deja ahí. Por eso ya hemos sido justificados en la sangre de Cristo. O sea, en el sacrificio de Cristo fuimos justificados. Pero eso no quiere decir que ya somos justificados, sino que Él ya estableció el sacrificio que nos permite acceder a esa justificación. Y eso lo vamos a comprobar con la Biblia. Vamos a ir, por ejemplo, a Proverbios 4:8. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Vamos a mirar aquí rápidamente Proverbios, capítulo 4, versículo 8. Dice así. Creo que la anoté mal, 18, perdón. La senda de los justos, porque para nosotros la salvación es un camino, no es algo automático. La senda de los justos es como la luz del alba, que va en aumento hasta llegar a pleno día, o sea, hasta llegar a la perfección, hasta llegar a la altura de Cristo, nos lo dice Pablo. Pero también vamos a mirar lo que dice 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice así. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera y he conservado la fe. Desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. O sea, dice que he hecho la noble carrera, he hecho la buena carrera, porque para nosotros es una carrera, es un camino. De hecho, el mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, soy el camino, es un camino, es un recorrido, no es algo automático. Ahora, también vamos a mirar lo que dice Juan 4:10, ¿qué? Juan 14:6. Juan 14:6 dice lo siguiente. Y le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ok, ahora vamos a mirar también lo que dice sobre la perseverancia. O sea, no es automático, hay que perseverar. Dice Mateo 10:22. Mateo 10:22 dice lo siguiente. Y seréis odiados por todos, le dice Jesús a sus discípulos, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará.
el que persevera en este camino, no el que se aparta y luego es castigado, no, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Luego vamos a mirar lo que dice Mateo 7 del 21 al 29. Mateo 7 del 21 al 29 nos dice lo siguiente: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto no es tan automático, sino que el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no expulsamos demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Los imputados, ¿no? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de maldad. O sea, fe y buenas obras. Así pues, todo el que oiga, síganme escuchando, dice el versículo 24, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. O sea, puso en práctica lo que Jesús nos enseñó, no solo la fe, lo puso por obra. Y todo aquel que oiga las palabras mías y no las ponga en práctica, o sea, solo la fe, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y irrumpieron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, por otro lado, dice Mateo 25, del 1 al 11. Vamos a ver lo que nos dice. Además que Mateo 25 es tremendo, pues todo el capítulo contra esta doctrina, pero esto es importante. Entonces, el reino de los cielos será como semejante a 10 vírgenes. O sea, todas eran vírgenes, todas estaban para casarse con el Cordero. Que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. El novio era Jesús. 5 de ellas eran necias, 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. ¿Qué hicieron? Previnieron, pusieron por obra, ¿ok? Hicieron buenas obras, la buena obra de estar prevenidas y llenar de aceite sus lámparas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y se durmieron. Más a medida que se oyó un grito, ya aquí está el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes dijeron, no sea que no alcance para vosotras, para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y lo compréis. O sea, ya miren a ver dónde consiguen sus buenas obras. Y en Mateo 25:10 sigue, mientras iban a comprarlo, llegó el novio y de las que estaban preparadas entraron al banquete de la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Bueno, entonces, aquí tenemos esto, pero más adelante en el versículo 25 ya tenemos la clásica, dice en el juicio final, dice, cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, serán congregadas todas las naciones, bueno, dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Estas fueron las obras que Jesucristo estableció en Efesios 2:10 de antemano para que nosotros practicáramos para justificación. Tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? Gracias. Cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos, hijo de cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey dirá, en verdad os digo que cuando lo hiciste con uno de mis hermanos, de estos más pequeños, lo hiciste conmigo. Estas son las buenas obras y entraron al cielo. Y los que no lo hicieron, pues ya saben a dónde terminaron de parar. No lo sigo leyendo para no perder más tiempo con esta cita. Mateo 25 es clave para destruir esta posición. Ahora vamos a Juan capítulo 14, versículo 11. Juan capítulo 14, versículo 11 nos dice lo siguiente.
creo que me equivoqué. Sí. Vamos a mirar entonces 15:16, a ver si no me equivoqué en esa. 15:16, vamos a ver, dice... Ah, es que estaba buscando Mateo, perdón. Ahora sí, volvamos aquí rápidamente. Juan 14:11. 14:11. Dice, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creerlo por mis obras. Y dice el 15:16, dice lo siguiente. No me habéis vosotros elegido, sino que yo os he elegido vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre se los conceda. Por otro lado, hay otro problema grave con ellos, ¿sí? Que ignoran, además, que nosotros, bueno, que ellos hablan de la justificación, hablan de la gracia, pero se olvidan como tal del proceso del amor. Todo está atravesado por el amor y sin el amor no funciona nada, ni siquiera las obras, ni la fe, nada funciona. Dice, aunque yo hablara con lenguas de los hombres y de los ángeles, y si no tengo caridad, soy como bronce o címbalo que suena y címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios, toda ciencia, aunque tuviera la plenitud de la fe, como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Y tampoco solo las obras, aunque tuviera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. Y esto es lo que se olvida al protestante, que sin amor ninguna, ni la fe, ni siquiera las buenas obras, para los católicos tampoco servirían, sería totalmente inútil. Serían como las obras que encontramos de paja, heno y madera en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, que son obras que se queman en el día del juicio. Muchísimas gracias. Muy bien, demos paso a consumió todo. Vamos, 4 segundos faltaban para terminar los 15 minutos de refutación del hermano Rodrigo. Ahora vamos a dar paso a los 15 minutos de refutación del amigo Luis Alfingel. Luis Alfingel, ¿está preparado? Sí, listo. Bien, ok, perfecto. Listo, dime. Sus 15 minutos comienzan ya. Ok, ahora sí voy rápido. Vamos a comenzar entonces por lo primero, que es Santiago, para ir poco a poco entonces ir argumentando con los versículos que él citó. Bueno, comenzando en Santiago, el versículo que tanto usan es colocar a Santiago contra Pablo, es el 24. Veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿De qué estaba hablando Santiago? Santiago es una carta que habla de la ética, una carta de sabiduría, no es una carta doctrinal como la de Romanos. Algo que se les olvida, que yo nombré el griego y siempre hablé en tiempo pasado en el verbo. Aquí la palabra justificado no es como enseña en Romanos, pues aquí ya está hablando de alguien que ya ha sido justificado. Aquí lo que está hablando es de aquí lo que está hablando es de alguien como Abraham que fue justificado. ¿En qué tiempo? Porque Santiago me está nombrando a Abraham, ¿en qué tiempo? En el sacrificio del hijo. O sea, y siquiera me está hablando de la fe cuando él cree en el capítulo 12 de Génesis. O en el capítulo, porque tal vez aquí el debate es la justificación. No se les olvide, no es que si la salvación se pierde, es la justificación. Entonces, cuando Santiago me está hablando de Abraham, vea, primeramente, vamos al contexto, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Está hablando de las acepciones de personas. Bueno, no puedo leer todo lo del capítulo porque me prestaría mucho. Vamos a los versículos clave de Santiago. Hay varias preguntas aquí. ¿En qué momento fue justificado Abraham? Porque siempre van a utilizar Santiago capítulo 2 para decir que la justificación es por obra. ¿En qué momento fue justificado? Bueno, la cita misma de la Biblia me mandan a Génesis 15. En todo caso sería Génesis 15:6, que lo dice. Ahora, Santiago me está hablando en qué momento. ¿En el momento de qué? No fue justificado Abraham por las obras, verso 21,
Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Me está hablando de qué capítulo. Se dice, los eruditos dicen del Antiguo Testamento que pasaron 20 a 30 años. Ya Abraham había creído en el capítulo 12, sal de tu parentela. Y lo puedo enseñar sin salirme de Santiago capítulo 2. Lo puedo enseñar en Hebreos capítulo 11. Exactamente también, Hebreos capítulo 11, cuando habla de Abraham. ¿Qué me dice en el versículo 8? Por fe Abraham, siendo ya amado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí en ese momento Abraham fue justificado. Ahora, ¿de qué me está hablando Santiago? De la fe viva. Exactamente. No la fe muerta. Claro que la fe muerta existe. Y a eso también voy, a esos versículos. A todos esos versículos voy. Porque los demonios creen. Dice Santiago, también lo dice. Ah, entonces los demonios también tienen fe. No, los demonios creen. Ellos no son ateos. Ellos no son ateos. Entonces, ¿de qué me está hablando Santiago? Vamos al versículo de Santiago para no leerlo completo. Pero estoy leyendo el contexto. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Fe activa. Pero como el tema es la justificación, entonces, ¿en qué momento? Porque tendríamos el doble dilema, argumentación del doble dilema. ¿Por qué? Porque si él me exige un versículo que diga fe solamente por justificación o justificación solamente por fe, entonces yo automáticamente le diría, bueno, muéstrame los versículos que digan justificación por obra. Y creo que el único que medio se podría sacar es el de Santiago aquí. Pero Santiago no está hablando de que Abraham fue justificado cuando fue a sacrificar al hijo, a Isaac, pues ya había sido justificado. Aquí me está hablando es de vindicación. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Que es un favor a alguien. Ya él había creído y siguió creyendo por fe. Había sido justificado, según nos dice Génesis 15:6, y siguió creyendo. Ya en el capítulo 6 mostró la fe viva cuando fue a sacrificar a su hijo. Perdón, capítulo 6 no. En el capítulo cuando va a sacrificar, que me imagino 30 años después, ya el muchacho ya había, lo que usted conoce de Génesis, ya el muchacho había nacido, había crecido, etcétera, etcétera. Cuando él lo va a sacrificar, ya había sido justificado. Entonces no se puede colocar a Santiago contra Pablo, porque yo nombré Romanos capítulo 5 y nombré que el auristo, el verbo auristo es perfecto y que siempre en 1 Corintios capítulo 6:11 me habla de tiempo pasado, que siempre me está hablando de tiempo pasado. Ahora, una cosa es mostrar los versículos, porque el debate no es si la salvación se pierde, el debate es la justificación. Y se tiene que demostrar que la justificación es por medio de obras. Eso es lo que se tiene que demostrar. Ahora bien, voy para los versículos, que son varios. Uno de los versículos que él me nombra, ¿verdad? Que él nombra a Pablo, cuando Pablo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás está guardada la corona de justicia. Ya Pablo, por fe, sabía que iba ¿a dónde? Que iba al cielo. Ya él sabía que iba a morir en su última carta en el año 68 aproximadamente. Ya Pablo sabía. Entonces, si él hablar de la justificación, el versículo no me habla de justificación, me habla de un apóstol que ya sabía que había sido justificado. En Romanos capítulo 5, él lo habla. Cuando me habla de Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, él es el camino. Más no que tienen un camino, no, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a Dios, al Padre. Él es el camino a la salvación. Él es el camino a la redención. Por su fe, él es el camino a la justificación. Entonces, cuando está hablando en Juan capítulo 14, versículo 6, no dice, yo soy el camino y el camino que ustedes van a tener. No, dice, yo soy el camino. Eso es lo que él quiere decir. Cuando me habla en Mateo capítulo 7, me está dando advertencias. Yo nombré a Hebreos capítulo 12, porque una cosa es justificación y otra cosa es santificación. Del griego, apartados. Apartarse. Una cosa es alguien que presuntamente, digámoslo de esta forma, para no profundizar tanto, creo que he sido justificado. Y otra cosa es decir, yo por fe he sido justificado. Porque en el día del juicio se nombró, ya el nombró el versículo,
de Primera de Juan 2:1, abogado tenemos, porque él me nombra los versículos de Mateo 25 cuando está hablando del día del juicio. Las vírgenes son, lógicamente, la representación de la parábola, de la venida de Cristo, el día de su venida, después de Mateo 24, escatología y todo esto, me está hablando ya en Mateo capítulo 25 sobre su venida y el final. Lo que importa aquí es que somos, para el día del juicio, justificados. Eso es lo que importa. Ahora, bien, colocar las obras de la ley con contrapeso, porque la pregunta queda así: ¿de qué obra me están hablando? Yo conozco la ley de Cristo. Por ejemplo, Mateo 28:19. Y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué obra me están hablando? Porque yo puedo decir, yo conozco la ley de Cristo, que es la del nuevo pacto. Pero sabemos ya que la ley de Moisés nos justifica. Ahora, las obras que se colocan sobre la mesa, que van a ser las que nos justifiquen en un supuesto, ¿cuáles son? Porque si hablamos de obras, se tendría que presentar: esta obra nos justifica, aquella obra nos justifica, esta obra nos justifica. Estoy yendo a la lógica. Ahora vamos a continuar con los versículos. En Efesios capítulo 2 dice, porque somos, verso 10, porque somos hechura suya. Mira, primero me dice la forma de la salvación, la cual estamos de acuerdo, que es por gracia y por fe, y que estos dones son irrevocables. Si son dones irrevocables, como enseña Santiago capítulo 1, que en él no hay mudanza ni sombra de variación, como enseña Romanos capítulo 11, que los dones son irrevocables y su llamamiento, entonces dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿De qué me está hablando el versículo 9? Del versículo 8. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, cuando hablamos de la ley de Cristo, nadie puede ser salvo por la ley. Estamos hablando de la santificación, sería el tema. Nos salimos completamente del tema. Porque la santificación, si alguien peca, eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, en la justificación, entramos en el tema de que hay una imputación. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cómo nos ve el Señor en el día del juicio? Por medio de Cristo, porque somos redimidos, es la salvación. El amor, claro que el amor entra, pero el amor ágape, porque sabemos que en griego el amor ágape o agapeo, el verbo, es de Dios. La fe proviene de Dios, la gracia proviene de Dios, la salvación proviene de Dios, el amor proviene de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, el texto que él dice, esto proviene de Dios. Pero vamos un momento, aquí. El catecismo. Él nombró los catecismos. El catecismo de 1992, la justificación no fue merecida por la pasión de Cristo. Ok, en el punto que yo voy, este es el catecismo de 1992, es en que dice la justificación es concebida por el bautismo. Bueno, ese es otro debate, pero se tiene que demostrar. ¿Por qué? Porque nosotros debatimos hace unos meses atrás, creo, sobre el bautismo. Yo creo que queda en continuará. Pero bien, aquí dice, sacramentos de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios. O sea, en los anteriores dice, por ejemplo, el de 1990, la justificación libra al hombre de pecado. Ok. No contradice, dice aquí el catecismo, no contradice el amor de Dios, pero prolonga la iniciativa de misericordia que Dios ha perdonado, reconcilió el hombre con Dios, libera de certidumbre del pecado y la sana. Ok, si los catecismos que son del magisterio son perfectos, porque yo he debatido esto anteriormente, de la sola escritura, entonces quiere decir que hay errores aquí. ¿Por qué? Porque si en este me está diciendo, como ya leí, en el 91, catecismo de 1991, la justificación, el numeral es eso, la justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. La justicia designa también la rectitud del amor divino. ¿Estamos de acuerdo? Con la justificación son difundidas en nuestro corazón la fe, la esperanza, la caridad y concebida la voluntad de Dios. Todo esto me está demostrando que aquí no está hablando de obras. Entra en las obras, es el bautismo solamente, aquí, de lo que yo vengo leyendo. Entonces sería demostrar que el bautismo justifica, pero eso es infusión. Entonces desaparecemos la palabra, dime, mi hermano, gracias, desaparecemos la palabra imputación que está en la Biblia, aunque Reina Valera 60 no lo tenga, pero está en la Biblia. En 1909 aparece la Reina Valera de esa revisión y borraríamos imputación
y borraríamos que los dones son irrevocables. ¿Por qué yo nombro tanto que los dones son irrevocables? Porque Dios, a quien justifica por medio de la fe, lo justificó. Ahora vuelvo otra vez a Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago, al parecer, es el caballo de guerra que tanto tienen, ¿verdad? Bueno, aquí está algo. Como yo nombré en el verbo de Romanos capítulo, aquí no se ve porque rebota mucho la luz, esto es Romanos capítulo 5, pero en Santiago capítulo 2:24 no es el mismo verbo, aunque diga justificación, aunque diga justificado, bueno, ya queda en español, pero en Santiago capítulo 2 versículo 24 es un verbo también, lógico, pero no es un verbo visto, está presentándolo por tercera persona el sujeto, ¿ves? Y es un verbo pasivo, solamente. Pero el de Romanos, capítulo 5, como ya yo expliqué, es un verbo auristo, es un participio, es un adjetivo que le da cualidad. ¿Cuál cualidad? La que ya es justo. Nosotros, masculino, plural. Aquí lo dice el interlineal. Y yo leí varios interlineales, leí 4 interlineales, donde me da el resultado igual. Claro, cada interlineal, cada autor lo nombra de diferente manera. Entonces, ¿de qué me está hablando Santiago? De demostración de una fe viva. Sí existe la fe muerta. ¿Por qué? Porque cualquiera puede creer en Jesucristo, pero no todos van a demostrar la fe viva. O sea, cualquiera puede decir, yo creo en Jesucristo, yo creo en Jesucristo. El tema no es si la salvación se pierde, el tema es la justificación, porque quedan 5 minutos más, por si acaso. Entonces tiene que demostrar él, o derribar, por ejemplo, Romanos capítulo 5, tiene que derribarlo, porque yo demostré que es nada más por fe, y no tener el doble dilema de decir que yo muestre un versículo nada más por fe, porque él tendría que demostrar un versículo que diga que la justificación es por obra, la cual no hay versículo. Ahora, yo puedo demostrar que sí dice fe y gracia, la justificación lo dice de esa manera. Bueno, entonces los dejo, que creo que ya se consumió el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, le quedaba 35 segundos para culminar sus 15 minutos. Así que vamos a dar paso ahora a los 5 minutos de contrarrefutación. Este debate está muy interesante, así que yo espero que estén haciendo anotaciones de todo. Eso es lo que deberían estar haciendo. Vamos a dar los 5 minutos al hermano Rodrigo. Rodrigo, ¿estás preparado? Listo. Muy bien, sus 5 minutos comienzan ya. Muy bien, lo primero que vemos es que Luis utiliza el griego para tratar de confundir, como si todas las Biblias en español estuvieran mal traducidas y solo se necesitara el griego para poder entender las escrituras. Por lo tanto, todas las demás Biblias no sirven, lo cual es una falacia. Por otro lado, ustedes escucharon que él confunde otra vez en Romanos, él cita Romanos 5 y dice que las obras de la ley y obras de la ley, vuelve y confunde obras de la ley con buenas obras. A ver, ¿cómo? Él me dijo, necesita derribarme Romanos 5 para que yo le pueda creer, con mucho gusto. Romanos 5:13 dice, porque hasta la ley habla había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. ¿Ok? Ahí estaba hablando de las obras de la ley. Por otro lado, entonces, dice, me entregó el debate completamente, porque él dice que la justificación es por fe viva. Y resulta que la única fe viva que existe es la fe más obras, la fe con obras, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, ahí él entra un problema tremendo, porque pone a chocar Santiago 21:25, ¿sí? Porque dice Santiago 2, 21-25 dice lo siguiente, dice así, 24, voy a leerlo. ¿Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente? Y aquí está hablando no de obras de la ley, sino de abrigar al pobre, a todo este tipo de cosas que son las obras de caridad. Ahora, él lo pone a chocar porque dice, sí, está bien, la fe viva, es por fe viva, que es la fe más obras, buenas obras. Pero resulta que luego lee Efesios 2, ¿sí? Efesios 2, del 8 al 9 y se le olvida como siempre el 10. Y entonces dice aquí, habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué está diciendo? Si ve, fe sin obras. Pero, ¿qué? Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿al fin qué?
Pues resulta que aquí está hablando de otras obras, puede ser las obras de la ley, como lo dice en el versículo 15 claramente, o puede ser otro tipo de buenas obras que no son necesariamente predispuestas para salvación, como por ejemplo arreglar un tubo, pavimentar una calle, hacer un almuerzo rico, ¿sí? Esas son buenas obras, pero que no son para salvación. Ahora, porque el versículo 10 dice, bueno, tampoco viene obras para que nadie se gloríe, y dice el 10, en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden de a las buenas obras que de antemano dispuso Dios. Entonces, aquí es donde precisamente por no leer el versículo 10, no se dan cuenta que las buenas obras no vienen de nosotros, sino también vienen de Dios. Muchísimas gracias. Ahora, entonces vemos que ellos tienen ese problema, que es fe viva, pero es fe sin obras, pero la fe sin obras está muerta. Entonces entran en esa pobre contradicción. Por otro lado dice, no, es que sí, las obras de la ley, pero son las obras de la ley de en Cristo. No, las obras de la ley no son en Cristo. Lo que se llama las obras en Cristo son las obras de la gracia, o sea, las obras del amor. Por eso hice tanto énfasis en el amor. Las obras del amor, por eso ayudar al pobre, por eso todo esto que nos muestra Mateo 25, lo que hablamos sobre las vírgenes necias, lo del juicio final, lo que hablamos, no fue el caballito de Troya Santiago 2, fue apenas uno de estos. Tuvimos Proverbios 4:18, segunda de Timoteo 4:7 al 8, Juan 14:6, Mateo 10:22, Mateo 7:21-29, Mateo 28 del 1 al 11, Juan 1 al 11, Juan 15 al 16, ya, entonces sí tuvimos varios, tuvimos Primera de Corintios capítulo 13 del 1 al 3, no fue solo Santiago, ya, entonces pues vemos cómo él trató de dar infructuosamente vueltas tratando de conciliar Santiago, diciendo sí, es por fe viva que es la fe con obras, sí, pero en Efesios dice que es sin obras, entonces es la fe sola. Y resulta que no, porque simplemente ellos confunden, como lo hizo él en Romanos 5:13, las buenas obras con las obras de la ley de Moisés. Las obras en Cristo se llaman las obras de la gracia, las obras del amor. Y él dice que solo el amor ágape es el que salva. Se le olvida leer 1 Corintios capítulo 7, versículos 15 y 16. Se los voy a leer rápidamente porque me quedan unos segundos. 15, donde dice que el marido salva a su mujer. Tiempo. Bueno, se los dejo para la casa. 1 Corintios 15, 16, 17. La mujer salva a su marido. Muy bien. Consumió en su totalidad los 5 minutos el hermano Rodrigo. Así que vamos a dar paso a el amigo Luis Alfinger con sus 5 minutos de contrarrefutación. Luis. Apaga por favor la cámara. Ok. Dime por favor entonces. Ok, sus 5 minutos comienzan ya. Ok, bueno, como son 5 minutos hay que ir rápido. En Santiago se muestra otra vez que ahí no está hablando de justificación para salvación. O sea, lo que me estoy queriendo referir, porque él me nombra Santiago 2 del versículo 21, no justificado por las obras. Me está hablando de personas que ya practican las obras que ya han sido justificadas. Ese es el pequeño gran problema. Ya han sido justificadas. No que la justificación aquí en Santiago 2:21 me está diciendo la justificación que salva. No me está hablando de eso. No me está hablando, en ningún momento Santiago me está diciendo hay justificación que salva. Y cuando yo estoy diciendo que hay fe viva, porque lógicamente lo que se está demostrando ahí es la fe viva. Pero la fe viva, aquí la pregunta cabe entonces, bueno, ¿y cuándo dice entonces ahí en el capítulo o en los versículos que él está nombrando que la fe viva es la que justifica? Cuando estoy queriendo decir esto, no se me enrede nadie, por favor. Está hablando de la fe de Jesucristo, fe viva de fe de Jesucristo. En Romanos, aquí me está hablando de mostrar las obras por fe viva. ¿Se entiende de esta manera? Una cosa es, y no estoy dividiendo la fe por si acaso alguien me malinterpretó, porque estoy hablando de Santiago capítulo 2. Por gracia sois salvos mediante la fe, pistis, salvación del griego. Y no estoy enredando a nadie.
Lo que pasa es que demostré en Romanos capítulo 5 que el verbo es oristo y que es un participio. Entonces, cuando me está hablando de Santiago, me está hablando de gente que ya es salva, gente que ya ha sido justificada, que está hablando de una fe viva que yo demuestro por medio de las obras que hago, que tengo una fe. ¿Pero la fe en quién? En Jesucristo. En cambio, el romano me está hablando ya de una manera muy diferente de que la fe en Jesucristo a los inconversos te va a justificar. Aquí en Santiago me está hablando de alguien que ya fue salvo por creer. Ahí es cuando entra la fe que obra, pero no estoy entregando el debate, porque en ningún momento Santiago me está diciendo, ahí está, la fe viva que es para justificación, y entonces esa fe viva es obra. O sea, lo que pasa es que suena un poco desligado, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 2, para salir de una vez de Santiago. La fe que nombra Santiago es la fe que es por mostrar las obras de alguien ya salvo, ya justificado. La fe que está hablando allá en Romanos 5 es el agente que nos lleva a la salvación mediante, la gracia y la salvación mediante las obras. Ay, Romanos capítulo 2, gracias, varón. Parece que se alargó el tema. Perdón, Efesios capítulo 2. Es importante, porque en el versículo 10, ahí no me está diciendo que hay justificación tampoco. Ahí me está hablando es de obra. Entonces estamos cayendo en un círculo de que obra es justificación. Ese fue el principio en la argumentación. Obra no es justificación. Fe de Romanos 3, 4, 5, fe es justificación. Fe igual a justificación. En Efesios capítulo 2, versículo 10, no me está diciendo, somos hechuras suyas creados para buenas obras que justifican. Ahí no me está diciendo eso. Ahí no me está hablando de obras para justificación. En ningún versículo me está hablando. Entonces, si vamos a la distinción de esos versículos de Corintios, 1 Corintios capítulo 7, entonces me está queriendo decir que la mujer es otra Jesucristo, que tiene que morir en la cruz para salvar. No, me está hablando porque la palabra en griego, santificación, me está hablando es de apartarse por medio de su testimonio. De eso me está hablando el contexto de 1 Corintios capítulo 7 y me está dando chance. Entonces, cuando me habla de Santiago capítulo 2, no me está hablando obras que llevan a la justificación, no. Santiago me está hablando de personas que ya han sido justificadas, ya han sido salvas. Romanos sí me está hablando de fe que lleva a la justificación. Ahí es donde está esto. Fe igual justificación. Santiago, fe activa que se da por las obras que demostramos. Fe activa de alguien ya justificado, de alguien ya salvo. Es la gran diferencia que está dando Santiago. En cambio, en Efesios capítulo 2 me está hablando que la salvación no es por obra, y en el versículo 7 me está hablando no de justificación, porque creo yo que ahí no dice la palabra justificación. La palabra justificación aparece bastante en Romanos. Ahí es donde aparece bastante. Oye, gracias. Wow. Antes de seguir, quiero proponerle a Luis, porque estuvo muy cortica esa contrarrefutación. Le propongo, si quiere, 5 minutos más, porque se quedaron algunos argumentos en el tintero. Si él quiere, lo hacemos, y si no, lo dejamos hasta ahí. ¿Tú qué opinas, Luis? Oye, estaría bueno, porque también me quedé corto. Dale, 5 minutos, 5 minutos. Mónica, entonces 5 minutos más, por favor. Muy bien, pues vamos a dar entonces 5 minutos más adicionales para contrarrefutar los argumentos que ya se dijeron. Así que, hermano Rodrigo, sus 5 minutos comienzan ya. Listo, volvemos a ver si es solo amor agape, como había dicho Luis. 1 Corintios 15, 16, 17, dice, porque si los... Ay, perdón. Ay, se me perdió. 7, 15, 16. Vamos a mirar. Dice así, pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En ese caso, el hermano o la hermana no están ligados para vivir en paz. Los llamó el Señor. Pues, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Entonces aquí nos muestra cómo el matrimonio, no solo el amor ágape, salva, pero además dice, no, entonces la mujer tiene que morir en la cruz para poder salvarse, porque tiene que hacer algo, obras. Bueno,
le voy a responder entonces con estos versículos donde nosotros obramos y participamos de la obra redentora de Cristo para nuestra justificación y salvación. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 5 al 7. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente también abunda también por Cristo, también abunda nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Si somos consolados, lo somos para consuelo vuestro. Y que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de vosotros, pues sabemos que como sois solidarios con nosotros en los sufrimientos, así también en la consolación. También vamos a Colosenses 1:24, dice lo siguiente: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo, ponga la lupa, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros también obramos en favor de la iglesia para su salvación y su justificación. Gálatas 2:19-20. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Con Cristo estoy crucificado, lo dice Pablo. Dice que no, que entonces tendría que estar crucificado con Cristo, pues lo dice Pablo. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que yo vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y finalmente, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 13 al 16. Sino alegraos en la medida en que practicáis los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Entonces, aquí vemos cuáles son las obras que Dios preestableció para que nosotros fuéramos justificados delante del Padre. Primero, las obras de misericordia. Segundo, estar sufriendo junto con Cristo los padecimientos de Cristo ofrecidos para la justificación y la salvación de la iglesia. Y además, pues ya vimos que él se enredó tratando de explicar cómo es que dice, no, esto de Santiago es otra justificación, como si existiera una justificación que no es para salvación. Entonces, ¿una justificación para qué? Eso es lo que no ha dicho Luis. Si esa no es justificación para salvación, porque ahí dice, los demonios también creen y tiemblan. Ahí lo que está dando a entender es que los demonios tienen solo fe, pero no están salvos. Entonces, ahí nos está hablando para salvación, y ahí nos está hablando en relación a las buenas obras que se deben practicar, que también están en Mateo 1:25. De hecho, Santiago 1:27 nos aclara, el mismo Santiago en 1:27 nos dice lo siguiente, y se los voy a leer. Dice así: la religión pura e intachable ante Dios es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación, conservarse incontaminado al mundo. Y por eso es que en el 2 sigue hablando de qué buenas obras de misericordia debemos hacer para justificación y no solo por la fe. Por lo tanto, aquí está comprobado que sí es justificación en Santiago para salvación. Nada más ni nada menos. Muchas gracias. Muy bien, quedó un restante de 15 segundos para culminar sus 5 minutos. Ahora vamos a dar paso con los 5 minutos de refutación por parte del amigo Luis Alfinger. Muy bien, sus 5 minutos comienzan ya. Ok, voy de atrás para adelante, rápido. Y menos mal, Santiago me habla de alguien ya justificado por fe, porque me está hablando de Génesis capítulo 12 o capítulo 15. Él va al sacrificio de Isaac en el capítulo 22. Cuando me está nombrando Santiago obras, me está hablando de alguien ya justificado. Ahora, esa justificación de Abraham, entonces fue en el capítulo 12, fue en el capítulo 15, fue en el capítulo 22. Lógicamente, como enseña Romanos en su capítulo 3, 4 y 5, fue en Génesis 12. Al menos de que me busque 15, 6, ahí
por haber creído fue justificado, dice. En Génesis 15:6 lo dice. Entonces, en el capítulo 22, 30 años después de aquella justificación que está hablando Génesis, me está hablando ya Santiago de obras de alguien que ya fue salvo por medio de la fe. Efesios capítulo 2 otra vez. Por alguien que ya ha sido justificado por medio de la fe, como enseña Romanos. Entonces, cuando Santiago me está nombrando todas estas obras, es demostrar por fe viva que llegará alguien y te preguntará, ¿dónde está tu fe? Bueno, aquí está mi fe por medio de mis obras, pero ya yo soy salvo y ya yo soy justificado. Eso es Santiago, capítulo 7 de Primera de Corintios, capítulo 7. Entonces, ¿por qué? ¿De qué me está hablando el contexto? Me está hablando de 4 divisiones, que eso es muy largo de explicar, pero en esta división me está hablando es de algo muy importante. Verso 15, pero si el incrédulo se separa, que se separe pues del hermano, me está hablando del matrimonio, de personas o de matrimonio de alguien ya salvo y de alguien que no ha sido salvo. Verso 16, ¿verdad? Porque en el 15 me dice, pero si el incrédulo se separa, que se separe. Pues no está la hermana o el hermano sujeto a servidumbre en semejante caso. Ok, me está hablando de un matrimonio, porque tengo que explicarlo. Él me lo está sacando en cara, ¿no? Alguien ya casado que ha creído, sea la mujer o el hombre, en el versículo 20 y 16 y 17, ¿por qué? O tu mujer, por medio de testimonio de alguien ya salvo. Ahí no me está hablando de justificación. En los otros versículos, cuando él me habla del amor, el único amor que proviene de Dios, ¿cuál es? El amor ágape, al menos que este sea el amor de matrimonio, que es el amorero. Pero aquí me está hablando de alguien que ya ha sido salvo, que está en un matrimonio ligado con un inconverso. Es el contexto. Vamos para los otros versículos. Él está demostrando que hay obras, pero en Colosenses, en Gálatas, aquí hay una pregunta clave. Obras de la ley. Si la ley de Moisés, que fueron 613 mandamientos, no justificaba, gracias mi hermano. Entonces, estas obras son más importantes y se justifican. O sea, hay una pregunta lógica en este dilema. Si las obras de la ley que presenta Gálatas capítulo 2, verso 16, no justifican, entonces yo vuelvo otra vez a preguntar por segunda vez. Entonces, si aquellos 613 mandamientos que ya no, o sea, ya no justifican, todo el mundo lo sabe, entonces me estás hablando de obras que nosotros hacemos que justifican. ¿Por qué? Porque no hay versículo que lo demuestre de una manera clara. No hay varios paralelos o versículos que me digan obras que justifican, no lo hay. Los versículos que él utiliza, como el de Colosenses, como el de Pedro, me está hablando es de personas que demuestran salvación por medio de obras. Lógicamente, había la muerte con Jesucristo. Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4, muere hasta el final. Eso es lógico, pero ahí no me está hablando de justificación. En Colosenses, capítulo 1, no me está hablando de justificación, me está hablando de obra. Entonces, como el tema es la justificación, el tema aquí es la justificación, él tiene que demostrar, bueno, ya no hay tiempo, pero estaba en el debate, él tenía que demostrar que las obras me justifican, no decir, bueno, ahí están las obras, esas son las que justifican. Pero en los versículos, en contexto de Primera de Pedro, capítulo 4, ahí no dice que esas obras justifican. Yo estoy de acuerdo que tenemos como cristianos que hacer buenas obras, pero las obras no justifican. Ahora, si volvemos otra vez al tema de Santiago, ya está hablando de personas que están justificadas por fe viva. Por fe viva, la de creer en Jesucristo, por medio de obras se presenta esta fe viva, pero las obras no justifican. Santiago no está queriendo decir eso. Y como yo enseñé en Romanos, me está hablando de alguien justificado, de alguien ya salvo. Se me olvidó algo. Esto es para el día del juicio. Si es para el día del juicio, quiere decir que en el día del juicio yo tengo que presentarme. Dale, termina la idea. Entonces yo en el día del juicio tengo que presentarme y decir, aquí tienes mis obras, Dios. Aunque tú me diste la fe, tú me diste la gracia, aquí tienes mis obras. Con mis obras me justifico. No, porque abogado tenemos y la sangre de Cristo me limpia todo pecado. Eso es todo, mi hermanito. Listo. Muy bien, hasta aquí terminó el debate. Así que vamos a dar paso a la despedida. Aquí en la despedida, pues no se va a permitir dialogar más del debate ni del tema, solamente despedida, agradecimientos, saludos y todo. Ahora, como el hermano Rodrigo, pues, comenzó, vamos a darle paso al hermano Luis Alfinge para que comience con la despedida.
Adelante, Luis Alfingel. Luis. Oh. Wow. Okay. Encienda su micrófono que no se ve. No se... Disculpa. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por este debate. Espero que haya sido de bendición para los que lo oyeron. Estamos pendientes para otro debate, claro, con otro tema diferente, al igual que tengo con Mónica un debate y él lo sabe también. Entonces, que sea de bendición los debates, ¿verdad? Que sean de bendición, exactamente, que sea para la gloria de Dios, que los versículos que hayamos dicho, los dos, sean interpretados de los oyentes, que se utilicen para la bendición de Dios. Y que bueno, que pasen buenas noches. Le doy las gracias al hermano Mónico por haber moderado. Le doy las gracias al amigo Rodrigo, que estamos bien, estamos muy bien. Estuvo bueno el debate, gloria a Dios. Bueno, hasta aquí los dejo, mis hermanos, que pasen buenas noches. Muy bien, vamos a dar paso entonces al hermano Rodrigo con su despedida. Adelante, hermano Rodrigo. Bueno, no, muchísimas gracias a Luis, a Mónico por moderar este debate. Estuvo muy bueno el debate, chévere. Si les gustó, recuerden ponerle like, ¿sí? Y compartirlo, porque compartiendo estos videos ustedes también están evangelizando. Muchas gracias a José Adorno, a Gabriel Muñoz, a Santuario R&B, a Fernando Olcelli, a José Esqueda y bueno, muchos más que están, al maestro Gustavo Saavedra, a Sarek Karma, a Eleazar Salinas, a Ever Santos, Mercedes Taveras, a Jeremía, que es protestante, Jeremía 1516, 1516, Marco Guzmán, Richard Abril, Ever Santos, bueno, Guillermo Aquino, Carlos Castillo, etcétera. Perdonen si se me... Soldado Romano. Todos los que se me queden por fuera me perdonarán, pero siempre fueron bastantes. Los estuve leyendo. A mi Betty Valenzuela, hermosa, un besote, Dios te bendiga, gracias por acompañarme. Y no, Raúl Paz, gracias a todos por haber estado presentes en este debate. Y bueno, que viva Cristo Rey. Bendiciones a todos.